Te invito a suscribirte al canal, regalar un me gusta y contarnos desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Deseo que disfrutes esta historia. En las plantaciones azucareras de Cuba, en 1831, dos mujeres llevadas al límite tomaron una decisión que haría tambalear a una de las familias más influyentes del Caribe. Una condesa española de refinada cuna y una mujer africana esclavizada sellaron un pacto impensable: intercambiar a sus recién nacidos. Lo que comenzó como un acto desesperado, nacido del amor materno, terminaría por revelar la cara más oscura y violenta del sistema esclavista en la Cuba colonial. Imaginen a dos hermanos de sangre criados en mundos invertidos, uno entre mármoles y educación privilegiada, el otro en barracones húmedos con jornadas extenuantes en los cañaverales, uno destinado a heredar fortunas, el otro condenado a dejar la vida trabajando. Pero el destino preparaba un desenlace que nadie habría sospechado. Estamos en marzo de 1831. Cuba, la joya del Caribe para la corona española, debe su riqueza al azúcar. Detrás de esa prosperidad se oculta un engranaje feroz de explotación. La hacienda San Rafael se alza majestuosa en los campos interminables de caña, en la provincia de Matanzas, a unos 80 kilómetros al este de La Habana. Sus paredes encaladas y balcones de hierro forjado reflejan el poder de sus dueños. Jardines impecables con fuentes y estatuas europeas conviven en cruel contraste con las barracas donde más de 400 personas africanas sobreviven hacinadas. El aire combina el dulzor pegajoso de la melaza con el sudor y las lágrimas de quienes trabajan desde antes del alba hasta bien entrada la noche. El chasquido del látigo recuerda, como un trueno seco, quién impone las reglas en ese reino de azúcar y sufrimiento. Aquella noche de marzo, dos mujeres separadas por un abismo social, pero unidas por el mismo dolor del parto, llegaron al punto de no retorno. La condesa Isabela Mercedes de Montemayor y Vasconcelos, de 23 años, yacía en su recámara de mármol y seda, luchando por dar a luz tras 3 años de matrimonio sin descendencia. Llegada a Cuba en 1828, por un arreglo entre familias poderosas, su unión aportó joyas, dinero e influencias que hicieron crecer los ingenios de su esposo. Ahora, sin embargo, nada de eso importaba. Lo único en su mente era el heredero que aseguraría la dinastía Montemayor. A unos 200 metros, una distancia corta, pero un mundo aparte, Amara Akefer también se preparaba para parir. Joven yoruba de 20 años, arrancada de su tierra en África Occidental a los 17, había sobrevivido a la travesía atroz del Atlántico en 1829, gracias a su inteligencia y al conocimiento de plantas medicinales que heredó de su abuela. Hablaba yoruba, árabe, español y portugués, lo que la volvía valiosa para mediar con recién llegados. Esa misma luna llena iluminaba los cañaverales cuando ambos niños vinieron al mundo. Nadie en la hacienda podía imaginar que, además de compartir la noche del nacimiento, esas dos madres compartían un secreto que, al revelarse, pondría en jaque el orden social de San Rafael. Mientras la partera principal, doña Carmen, atendía a la condesa en la casa grande, Janet, una mujer esclavizada con amplia experiencia en partos, asistía a Amara en los barracones. Algo saldría mal en ambos alumbramientos, obligando a aquellas dos mujeres a tomar la decisión más arriesgada de sus vidas. Lo que siguió y el motivo del pacto nacería de un amor prohibido y de una cadena de silencios que la sociedad colonial exigía. Don Rodrigo Alejandro de Montemayor encarnaba el ideal del hacendado español del siglo XIX. Alto, de presencia imponente, bigote pulcro y mirada de acero. Llegó a Cuba en 1828 con la misión de expandir el imperio azucarero familiar y consolidarse entre los hombres más poderosos del Caribe. Su matrimonio con Isabela, arreglo típico entre fortunas y apellidos, unió capital y contactos políticos, asegurando contratos con la corona. A ojos del mundo, Rodrigo cumplía. Proveía lujos, no exponía a su esposa a humillaciones públicas y mantenía la maquinaria económica en marcha. Pero en lo íntimo, aquel vínculo era un desierto emocional. Amara apareció en San Rafael en junio de 1830
parte de un grupo de 50 cautivos procedentes de África Occidental. Rodrigo la distinguió de inmediato, no solo por su belleza serena, piel como café con canela, ojos expresivos, porte digno, sino por su inteligencia evidente. Durante la inspección inicial, Amara tradujo entre capataces y recién llegados sin español. Su facilidad para los idiomas y su rapidez mental sorprendieron a la administración. Rodrigo decidió asignarla a la casa principal para labores de traducción y correspondencia, aunque en el fondo la quería cerca por razones que no se atrevía a nombrar. Las primeras interacciones fueron formales, cartas en portugués e inglés, términos comerciales, inventarios. Pero las conversaciones se extendieron. Rodrigo supo que Amara había recibido educación de comerciantes árabes, que conocía matemáticas, astronomía y medicina tradicional. En su comunidad yoruba, el saber de las mujeres era un patrimonio respetado. Aquello contrastaba con los prejuicios del hacendado. El conocimiento es lo único que no pueden arrebatarte, ni siquiera cuando te quitan la libertad, dijo ella una tarde. La frase lo sacudió. No es posible romantizar lo ocurrido. Por muy humana que pareciera la cercanía, la relación nació bajo una desigualdad brutal. Él era el amo, ella sujeta a su poder. El temor de Amara, alimentado por historias de abusos y separaciones, era real. Sin embargo, Rodrigo no actuó con la aspereza que ella esperaba. Preguntaba por su vida, mostraba curiosidad por su cultura, le acercaba frutas, telas, libros para practicar lectura. ¿Por qué me trata distinto?, susurró Amara. Porque contigo por primera vez puedo conversar de verdad, alcanzó a responder él, sorprendido por su propia sinceridad. Isabela percibió pronto los cambios. Más silencios en la mesa, distracciones en reuniones, un súbito interés de Rodrigo por mejorar condiciones del servicio doméstico. Ordenó mejores raciones, ropa y un cuarto individual para cierta joven traductora. La condesa, sin escándalo, inició su propia indagación. Sobornos discretos, preguntas veladas. Las piezas encajaron. Mientras tanto, el destino movía otra ficha decisiva. En septiembre de 1830, Isabela y Amara descubrieron, casi al mismo tiempo, que estaban embarazadas. Para Isabela fue un milagro largamente esperado. Para Amara, una amenaza. Temía la venta, el castigo o el silenciamiento. Aún así, confiaba en que la creciente humanidad de Rodrigo fuese un amparo. Desde entonces el ambiente se tensó como cuerda de arco. La alta sociedad celebraba la futura descendencia Montemayor. Amara escondía su vientre con prendas holgadas. Rodrigo la resguardó en tareas ligeras, oficialmente por su utilidad como traductora, en realidad para protegerla. 3 vidas y un secreto avanzaban hacia la misma noche, el 15 de marzo de 1831, cuando el trueno sobre los cañaverales anunciaría decisiones irreversibles. El 15 de marzo de 1831 cayó sobre la hacienda San Rafael una tormenta que parecía presagio. Entre relámpagos que iluminaban los cañaverales, 2 partos se desarrollaban al mismo tiempo. En la recámara principal, Isabela luchaba con un alumbramiento complicado. El bebé venía mal posicionado, y cada contracción la acercaba al límite entre la vida y la muerte. Doña Carmen, la partera, llamó al doctor Sebastián Herrera, el más experimentado en matanzas, pero aún él reconocía lo crítico de la situación. Condesa, le susurró, su hijo está en riesgo y no puedo garantizar que sobreviva. Sálvelo, cueste lo que cueste, suplicó Isabela con desesperación. Tras 12 horas de agonía finalmente nació el niño, pero su cuerpo frágil y su respiración débil hacían temer lo peor. El médico fue claro. Los próximos días serían decisivos y el desenlace probablemente fatal. Isabela, exhausta, comprendió que su tan anhelado heredero quizá no vería más que unas cuantas auroras. Mientras tanto, en los barracones, Amara experimentaba lo opuesto. Acompañada por Janet, la partera esclavizada con vasta experiencia, dio a luz con rapidez y relativa calma. Su hijo llegó fuerte, con un llanto poderoso y un cuerpo saludable. Janet, emocionada, le dijo, «Este niño tiene fuerza de luchador. Amara, va a sobrevivir a todo». Pero la alegría de la madre se mezcló al instante con el temor. Sabía lo que significaba tener un hijo mestizo en un ingenio.
El destino habitual era cruel: separación, venta inmediata o explotación asegurada. Esa madrugada, mientras el débil hijo de Isabela luchaba por respirar y el vigoroso hijo de Amara descansaba en brazos de su madre, se abrió en la mente de la condesa una idea descabellada que pronto se transformaría en la única salida posible. Había escuchado a las criadas comentar que la esclava Amara también había parido aquella noche. Su propio bebé se apagaba, el otro respiraba vida. Entre el dolor y el instinto de supervivencia familiar, Isabela tomó la decisión que cambiaría todo: salir de su recámara en medio de la tormenta y dirigirse a los barracones para proponer un pacto impensable. Envuelta en un chal negro y con pasos vacilantes, Isabela salió de la casa principal. La tormenta arreciaba. Cada trueno parecía advertirle lo peligroso de su acción. Una condesa jamás debía acercarse a los barracones, y mucho menos en plena noche. Si alguien la veía, su reputación y la de toda su familia quedarían en ruinas. Pero en ese momento, las convenciones sociales pesaban menos que el débil respirar de su hijo. Siguió el sonido del llanto vigoroso del bebé de Amara hasta llegar a una cabaña humilde. Tocó suavemente la puerta, con el corazón latiendo tan fuerte que temía ser delatada. «¿Quién es?», preguntó Amara desde dentro, alarmada. Las visitas nocturnas en las galeras nunca auguraban nada bueno. «Soy Isabela. Necesito hablar contigo, es urgente», respondió la condesa, consciente de lo extraño que resultaba usar su propio nombre ante una esclava. Amara abrió la puerta con cautela. Encontró a la condesa empapada, descalza, con los ojos hinchados de tanto llorar. Aún en su sorpresa, hizo una reverencia automática con su bebé en brazos. «Señora, ¿está bien?». Isabela entró sin más. Cerró la puerta y por primera vez la miró directo a los ojos. Lo que vio la desarmó. No a una rival despreciable, sino a una joven madre agotada, con dignidad inquebrantable. Y en sus brazos, un niño fuerte, sano, que parecía concentrar toda la vitalidad que le faltaba al suyo. «Amara», pronunció Isabela por primera vez. «Sé quién eres. Sé lo que significas para mi esposo. Sé que tu hijo nació la misma noche que el mío». Amara guardó silencio, sin comprender aún hacia dónde se dirigía aquella conversación. Entonces Isabela, con lágrimas incontenibles, confesó: «Mi hijo se muere. Los médicos dicen que no pasará de la semana. Y el tuyo está lleno de vida». Las palabras suspendieron el aire. En esa choza iluminada apenas por una vela, dos mujeres de mundos opuestos se enfrentaban a un dilema que desafiaría no solo las leyes humanas, sino también las fronteras del instinto materno. Isabela continuó, con la voz quebrada: «Tu hijo tiene un futuro marcado por el sufrimiento. Lo criarán como esclavo, lo separarán de ti, lo obligarán a trabajar hasta morir. El mío, en cambio, está demasiado débil y no sobrevivirá, a menos que hagamos algo impensable». Amara la miraba sin parpadear, apretando a su bebé contra el pecho, como si quisiera protegerlo de aquellas palabras. La propuesta salió finalmente. «Si intercambiamos a nuestros hijos, tu niño crecerá como heredero de la familia Montemayor. Tendrá educación, respeto, nombre y fortuna. Yo cuidaré de mi hijo como si fuera mío. Me aseguraré de que reciba alimento, trato digno y protección. Ninguno de los dos tendría el destino que ahora les espera». El silencio se volvió insoportable. Amara apenas podía respirar. «¿Quiere que entregue a mi hijo?». «Que lo ponga en las manos de la misma familia que me mantiene encadenada», susurró. Isabela, con igual desesperación, respondió: «Y yo estaría traicionando todo lo que mi clase representa, criando al hijo de una esclava como el futuro de mi linaje. Pero ambas sabemos que de lo contrario perderemos a los dos». Amara bajó la mirada hacia su bebé, memorando cada rasgo de su rostro. Sus ancestros, su tierra y su sangre se agitaban dentro de ella, advirtiéndole que aquel acto era una traición. Sin embargo, también entendía que era la única forma de darle un porvenir que jamás tendría en la plantación. Isabela, por su parte, tomó las manos de Amara y le dijo con voz firme: «Hagamos un pacto. Tus raíces vivirán en la opulencia. Mi hijo, aunque esclavo, será amado y protegido». Amara cerró los ojos y, tras un silencio que pareció eterno, asintió. «Acepto», murmuró. En ese instante comenzó uno de los intercambios más desgarradores y arriesgados de la historia colonial cubana.
Con manos temblorosas, las dos mujeres realizaron el intercambio más doloroso de sus vidas. El hijo de Amara fue envuelto en las finas ropas de seda blanca que Isabela había traído consigo. Desde ese momento, sería conocido como Carlos Rodrigo de Montemayor, legítimo heredero de una de las familias más poderosas de Cuba. En cambio, el frágil hijo de Isabela fue arropado con las telas humildes de Amara y recibió el nombre de Tomás, condenado a crecer como un esclavo más en las galeras de San Rafael. Los ojos de ambas madres se encontraron mientras acunaban a los hijos ajenos. Isabela, con la voz quebrada, susurró: «Esto nunca podrá saberse. Jamás con nadie bajo ninguna circunstancia». Amara, apretando al niño enfermo contra su pecho, respondió solemnemente: «Lo juro por mis ancestros, criaré a tu hijo como si fuera mío». Aquella madrugada, bajo la lluvia, nació un pacto que no solo alteraría el destino de dos familias, sino que pondría en jaque todo el orden social de la colonia. Dos bebés salieron de esa choza con identidades invertidas, y con ellos un secreto capaz de desatar una tragedia que marcaría a generaciones enteras. Nadie en la plantación sospechó nada. A la mañana siguiente, los criados y los esclavos celebraron la llegada del heredero Montemayor, mientras en los barracones apenas se murmuraba sobre el hijo mestizo de una esclava cuya fragilidad no llamaba demasiado la atención. Nadie imaginaba que la historia había cambiado de rumbo en silencio. Pasaron 5 años. La plantación prosperaba. La fortuna de los Montemayor crecía y el secreto parecía enterrado. Pero las consecuencias de aquella decisión empezarían a brotar, inevitables como las cañas que renacen tras cada corte. En 1836, 5 años después de aquella tormentosa noche, la hacienda San Rafael era un emblema de prosperidad. Don Rodrigo había expandido sus dominios, sumando más tierras y duplicando la cantidad de personas esclavizadas a su servicio. En La Habana, su nombre era sinónimo de éxito y poder. Pero bajo esa fachada, 4 vidas cargaban con un secreto que crecía como sombra silenciosa. Carlos Rodrigo de Montemayor, hijo biológico de Amara pero reconocido como heredero de Isabela y Rodrigo, se había convertido en un niño brillante. A sus 5 años, mostraba una inteligencia fuera de lo común. Hablaba español con elocuencia sorprendente, aprendía francés e inglés con facilidad y sus tutores lo describían como un genio en matemáticas. Su porte era seguro, su estatura prometedora y su habilidad para montar caballos o blandir una espada dejaba boquiabiertos a quienes lo observaban. Pero había algo en él que despertaba murmullos en los salones de la alta sociedad. Su piel, ligeramente dorada, y ciertos rasgos faciales que no encajaban del todo con la aristocracia europea, despertaban sospechas. «Ese niño tiene algo distinto», susurraban algunas damas en los bailes de La Habana. Isabela, cada vez que escuchaba esos comentarios, debía sonreír y responder con firmeza: «Mi hijo es excepcional, y su inteligencia le da una presencia única». Mientras tanto, Tomás, el hijo biológico de Isabela, criado como esclavo en los barracones, había logrado sobrevivir contra todo pronóstico. Bajo el cuidado amoroso y vigilante de Amara, aquel niño débil y enfermizo se fortaleció. Aunque su estatura era menor que la de Carlos, su mente era ágil, y su dignidad innata sorprendía a quienes lo conocían. Había aprendido a leer palabras espiando las lecciones de Carlos desde una ventana, y memorizaba todo lo que podía. «Mamá, ¿por qué sé leer si nadie me enseña?», preguntó un día. Amara, con un nudo en la garganta, respondió: «Eres más listo de lo que imaginas, pero nunca dejes que los demás lo sepan. Un esclavo inteligente corre peligro». El contraste entre ambos niños se hacía cada vez más evidente. Uno crecía como príncipe, el otro como siervo. Sin embargo, la sangre que los unía empezaba a manifestarse en gestos, miradas y una energía difícil de explicar. Don Rodrigo había empezado a notar ciertos detalles inquietantes. Observaba en Carlos gestos, expresiones y maneras que le recordaban a Amara: el movimiento de sus manos al hablar, la musicalidad de su risa, incluso la inclinación de su cabeza al mostrar respeto. Todo evocaba la presencia de la joven esclava. Una noche, incapaz de silenciar su incomodidad,
comentó a Isabela. ¿No crees que Carlos tiene modales peculiares? Hay algo en él que parece demasiado familiar con los sirvientes. Isabela, aunque el corazón se le aceleraba, fingió calma. Son solo imaginaciones tuyas. Nuestro hijo es especial nada más. Pero la condesa no podía engañarse a sí misma. Desde hacía tiempo, se descubría buscando con la mirada al pequeño Tomás cada vez que pasaba cerca de los barracones. Había algo en ese niño de ojos azules, idénticos a los suyos, que la estremecía. Inventaba excusas para acercarse, pedirle agua, encomendarle tareas pequeñas, observarlo en los jardines. Y en esos encuentros, el espejo de la verdad la golpeaba con fuerza. Tomás era su hijo de sangre. Los niños, por su parte, estaban destinados a encontrarse. El día llegó en julio de 1836. Carlos, aburrido de una lección de latín, escapó hacia los jardines en busca de aventuras. Allí se topó con Tomás, que ayudaba a Mara a recolectar hierbas medicinales. El encuentro fue como un choque de destinos. Ambos se miraron fijamente, sintiendo una conexión inmediata. ¿Cómo te llamas?, preguntó Carlos con la curiosidad de quien está acostumbrado a recibir respuestas. Tomás, joven amo, contestó el otro bajando la cabeza. No me llames así, replicó Carlos con firmeza sorprendente. Dime, Carlos. ¿Quieres jugar conmigo? Así nació una amistad prohibida, un lazo que crecería con fuerza a pesar de las barreras sociales. En juegos y conversaciones, Carlos y Tomás compartieron lo que sabían. Uno enseñaba historias africanas y secretos de plantas. El otro, fragmentos de la educación formal que recibía en la casa grande. Sin saberlo, estaban reparando con inocencia la injusticia de un pacto que había marcado sus vidas desde la cuna. El vínculo entre Carlos y Tomás se fortalecía en secreto. Cada encuentro era un descubrimiento. Carlos se maravillaba con las historias africanas que Tomás había escuchado de Amara, y Tomás absorbía con ansias los conocimientos de lectura, aritmética e idiomas que su hermano sin saberlo compartía. A los ojos de los niños no había jerarquías ni cadenas, solo curiosidad y complicidad. Pero la inocencia pronto chocó con la realidad. Una tarde sofocante de agosto de 1836, don Rodrigo regresó antes de lo esperado de un viaje a La Habana. Recorriendo los jardines, se topó con una escena que lo encendió de furia. Su hijo, el heredero Montemayor, jugando codo a codo con un niño esclavo. Su voz retumbó en toda la plantación. ¿Qué significa esto? Carlos, con la inocencia propia de su edad, intentó explicarse. Padre, Tomás es muy listo. Me gusta platicar con él. Pero la respuesta de Rodrigo fue un rugido que heló el aire. Silencio. Un Montemayor no se mezcla con esclavos. Ordenó que Tomás fuese llevado al centro de la hacienda para recibir un castigo ejemplar. El miedo paralizó a todos, excepto a Amara. Con una valentía que sorprendió incluso a los capataces, se interpuso frente a su hijo. «Señor amo», dijo con voz firme pero respetuosa. Él no buscó al joven Carlos. «Si hay que castigar a alguien, castígueme a mí». Rodrigo quedó desconcertado. Jamás un esclavo se le había dirigido así. Tras unos segundos de tensión insoportable, habló. «No habrá azotes, pero se acabó esta cercanía. Carlos no volverá a acercarse a las galeras, y ustedes dos», señaló a Amara y Tomás, «serán enviados a los campos de caña». El golpe fue devastador. Carlos quedó casi confinado en la casa principal, y Amara con Tomás fueron trasladados a condiciones mucho más duras. Aún así, en el corazón de ambos niños quedó sembrada una semilla indestructible. El recuerdo de una amistad que había nacido pura y que ningún castigo lograría borrar. La separación marcó un antes y un después en la vida de los dos niños. Carlos, aislado bajo estricta vigilancia, cayó en una tristeza profunda. «Padre», le preguntó una noche con ojos llorosos, «¿por qué es tan malo ser amigo de Tomás?». Don Rodrigo lo miró con dureza. «Hay un orden natural en la sociedad. Los blancos mandamos, los negros obedecen. Así ha sido y así debe ser». Carlos, con la inocencia rota, se atrevió a responder. «¿Y si ese orden se derrumba algún día? ¿Sería realmente tan malo?». Aquella pregunta incomodó a Rodrigo más de lo que quiso admitir. En los campos, Tomás vivía ahora en carne propia la brutalidad del sistema. Aún así, su carácter firme y su mente ágil
empezaban a destacarlo entre los demás esclavos. Bajo el amparo de Amara, se convirtió en un niño observador, disciplinado, capaz de aprender con rapidez cualquier tarea. Las noches eran su refugio. Mientras los demás descansaban, escuchaba de labios de su madre historias yoruba y enseñanzas que lo mantenían conectado, con una dignidad que las cadenas no podían borrar. Isabela, por su parte, no lograba apartar los ojos de Tomás. Encontraba excusas para verlo desde la distancia, como si el corazón la traicionara revelándole lo que la razón debía callar. Ese niño era suyo. La conexión era tan intensa que en más de una ocasión inventó pequeños encargos solo para tenerlo cerca. En esos encuentros, cuando Tomás levantaba la vista, Isabela veía reflejado en sus ojos el mismo azul que cada mañana contemplaba en el espejo. Esa semejanza la estremecía hasta lo más profundo, confirmándole el secreto que llevaba guardado como una condena. El destino, sin embargo, no había hecho más que empezar a tejer los hilos de una historia que pronto escaparía del control de todos. 10 años transcurrieron desde aquella separación forzada. Era 1846, y tanto Carlos como Tomás habían llegado a la adolescencia. 2 jóvenes de 16 años, formados en realidades opuestas, pero con una conexión que ni la distancia ni el tiempo habían logrado borrar. Carlos había crecido como un caballero de la élite habanera, alto, elegante, con modales refinados y una educación envidiable. Había pasado un par de años en España, donde se impregnó de ideas modernas, filosofía, política, discusiones sobre libertad y derechos. Al regresar, comenzó a cuestionar en voz baja el sistema que sustentaba la riqueza de su familia. «Padre», dijo en una cena, «tal vez deberíamos considerar pagar sueldos en lugar de depender solo del trabajo esclavo». Don Rodrigo casi escupió el vino de la sorpresa. «Has perdido el juicio. Toda nuestra fortuna descansa sobre sus espaldas. Nunca olvides eso». Mientras tanto, Tomás se había convertido en una figura respetada entre los esclavos de San Rafael. Su carácter fuerte y su inteligencia natural lo hacían un líder en potencia. No había cadenas capaces de doblegar el respeto que inspiraba. En reuniones secretas, bajo el amparo de la noche, animaba a sus compañeros. «Somos más que ellos, hacemos todo el trabajo y, sin embargo, ellos disfrutan de todo el poder. ¿Por qué aceptamos este destino?». Su voz encendía esperanzas que hasta entonces parecían imposibles. Una noche de agosto, el destino volvió a juntar a los hermanos. Carlos, decidido a romper la vigilancia que lo rodeaba, se escabulló hacia los campos, donde sabía que encontraría a Tomás. El reencuentro fue inmediato, como si los años de ausencia se desvanecieran al instante. «No deberías estar aquí», murmuró Tomás sorprendido. «No me importa el riesgo», contestó Carlos con firmeza. «He pensado en ti todo este tiempo». En aquella conversación compartieron lo que habían aprendido. Uno, las ideas de libertad que conoció en Europa. El otro, la crudeza de la vida en los cañaverales. De esa mezcla nació una chispa peligrosa, la idea de una rebelión que uniera conocimiento y fuerza, privilegio y resistencia. Bajo la oscuridad de aquella noche, Carlos y Tomás se abrieron el corazón. Tomás confesó que entre los esclavos ya se hablaba en secreto de levantarse contra los amos. «Queremos libertad, pero necesitamos a alguien que pueda ayudarnos desde dentro», dijo con voz firme. Carlos lo miró con intensidad y preguntó, «¿Y si yo pudiera darte esa ayuda? ¿Estarías dispuesto a confiar en mí?». Tomás con cautela respondió, «Confiar en un Montemayor es arriesgado, pero siempre supe que eras distinto». Así comenzó a gestarse un plan tan audaz como peligroso. Carlos tenía acceso a información clave: horarios de guardias, rutas de transporte, armas escondidas en la hacienda. Tomás, por su parte, podía organizar a los esclavos, establecer señales, preparar herramientas como armas improvisadas. La idea no era un simple estallido de rabia, sino una rebelión bien coordinada que podía encender la llama en toda la región. «Si fallamos, no solo moriremos nosotros», advirtió Tomás. «También caerán inocentes que nada pudieron decidir». Carlos asintió con gravedad. «Entonces no fallaremos. No puedo seguir disfrutando de privilegios construidos sobre la sangre de ustedes. Prefiero arriesgarlo todo que vivir con esa mentira». Durante semanas, los 2 hermanos, sin saber aún que lo eran,
se encontraron en secreto para trazar cada detalle. Hablaron de la fecha ideal, de cómo distraer a los capataces, de la necesidad de coordinación con esclavos de plantaciones vecinas. Cada conversación los unía más, como si la sangre que compartían latiera con fuerza, empujándolos hacia un mismo destino. Mientras tanto, Isabela notaba cambios en su hijo adoptivo. Carlos hacía preguntas incómodas sobre las operaciones de la hacienda, sobre el número de guardias, sobre la ubicación de las armas. En su interior, la condesa sintió una alarma que solo una madre conoce. Su hijo estaba ocultando algo. Isabela confrontó a Carlos una noche, incapaz de soportar más esa sensación de que algo se movía en la sombra. Lo encontró en su escritorio, escribiendo notas que escondió apresuradamente al verla entrar. «Hijo, ¿hay algo que quieras contarme?», preguntó con voz suave, intentando no sonar acusadora. Carlos levantó la mirada y sonrió, pero sus ojos revelaban un secreto. «Solo estoy preparándome para heredar la plantación, madre. Es mi deber conocer cada detalle». La respuesta no la tranquilizó. Isabela reconocía esa mirada. La había visto años atrás en Amara, cuando ocultaba su relación con Rodrigo. Era la misma mezcla de determinación y riesgo. El presentimiento la hizo estremecer. Carlos estaba enredado en algo que podía costarle la vida. Mientras tanto, Amara también notaba movimientos inusuales en Tomás. El muchacho hablaba con un fervor nuevo, con frases de libertad que recordaban a las antiguas canciones de resistencia de su pueblo yoruba. Ella lo escuchaba con orgullo, pero también con miedo. «Raijo, ten cuidado», le decía. «Un esclavo que sueña demasiado alto se convierte en un blanco fácil». Tomás, sin embargo, respondía con calma. «Madre, prefiero arriesgarlo todo que vivir de rodillas». El destino parecía preparar un choque inevitable. Dos jóvenes unidos por una amistad secreta, por un lazo invisible que ninguno podía explicar, estaban a punto de desafiar el sistema más poderoso del Caribe español. Y sus madres, cada una desde su rincón, observaban con un temor que les desgarraba el corazón. Los encuentros secretos entre Carlos y Tomás se volvieron más frecuentes. En un claro oculto entre los cañaverales, lejos de las miradas de capataces y guardias, se reunían para trazar lo que ya era un plan de rebelión. Carlos llevaba pergaminos donde dibujaba mapas de la hacienda, señalaba los puntos débiles en la seguridad y anotaba los horarios de las patrullas. Tomás, en cambio, compartía nombres de hombres y mujeres dispuestos a arriesgarlo todo por la libertad. «El plan debe ser perfecto», insistía Tomás. «Si fallamos, no solo moriremos nosotros, serán castigados cientos de inocentes». «Entonces no fallaremos», respondía Carlos con convicción. «Usaremos la sorpresa y la inteligencia. No habrá vuelta atrás». Cada palabra reforzaba una alianza que iba mucho más allá de la amistad. Sin saberlo, hablaban como hermanos, unidos por una verdad que seguía oculta. Ambos sentían esa conexión inexplicable, una confianza que los hacía arriesgarse más de lo prudente. Mientras tanto, en la casa principal, Isabela observaba desde lejos cómo el rostro de Carlos cambiaba poco a poco. Lo veía más serio, más reservado, con una mirada que combinaba juventud con una determinación adulta. En su interior, temía que estuviera involucrado en algo que escapaba a su control, y en las galeras, Amara percibía lo mismo en Tomás. El muchacho, que antes era un niño lleno de preguntas, ahora hablaba como un líder. Sus palabras encendían esperanza en los corazones de los esclavos. Amara lo abrazaba en silencio por las noches, con un nudo en la garganta, sabiendo que el destino lo estaba llevando hacia un camino peligroso, tal vez irreversible. El plan comenzó a tomar forma definitiva. La fecha elegida sería el 23 de septiembre, día de las festividades de la Virgen de las Mercedes, patrona de los cautivos. En esa ocasión, la mayoría de los hacendados viajarían a La Habana para asistir a misas solemnes y banquetes, dejando las plantaciones con menos vigilancia. Era la oportunidad perfecta. Carlos se encargaría de obtener información privilegiada: dónde estarían las armas, qué rutas tomarían los soldados y qué horarios tenían los capataces. Tomás, por su parte, prepararía a los esclavos para actuar con rapidez y disciplina. El plan era ambicioso: liberar a más de 2000 esclavos de 5 haciendas cercanas
y marchar hacia el puerto, donde esperaban barcos simpatizantes con el movimiento abolicionista, listos para llevarlos a Haití, tierra de libertad. La tensión en el aire era palpable. Cada reunión secreta aumentaba el riesgo. Si alguien hablaba, si un traidor los delataba, la represión sería brutal. Pero en los ojos de Carlos y Tomás brillaba la misma certeza. Estaban dispuestos a jugarse la vida por algo más grande que ellos. En la casa principal, Isabela comenzó a sospechar que el peligro estaba más cerca de lo que imaginaba. Veía a Carlos preguntar demasiado sobre guardias y armas, y en su corazón materno sentía que algo se avecinaba. En las noches, su instinto le gritaba que aquella verdad oculta desde hacía 16 años estaba a punto de salir a la luz. El día señalado llegó, pero el destino ya había puesto obstáculos invisibles en el camino de la rebelión. Uno de los esclavos, dominado por el miedo a las represalias, había delatado el plan a los capataces. Don Rodrigo, informado de inmediato, reunió a más de 100 soldados españoles y regresó a la plantación esa misma noche, dispuesto a sofocar cualquier intento de insurrección. A las 2 de la madrugada, cuando los primeros grupos de esclavos se preparaban para moverse en silencio, un estruendo rompió la calma. Disparos, gritos de mando y el retumbar de botas. ¡A ellos! No dejen a nadie con vida. Rugió don Rodrigo, con el rostro desencajado por la furia. Lo que siguió fue un infierno. Los esclavos, armados apenas con machetes y herramientas agrícolas, intentaron resistir, pero la artillería y los fusiles de los soldados los superaban ampliamente. El aire se llenó de humo, de gritos de dolor y de un olor metálico imposible de ignorar. En medio del caos, Carlos y Tomás pelearon espalda con espalda. El joven aristócrata, que había crecido entre lujos, ahora blandía un machete con la misma determinación que los hombres de los cañaverales. Tomás, ágil y fuerte, defendía a su hermano sin saberlo, con cada golpe y cada movimiento. Aquel vínculo inexplicable brillaba en la oscuridad de la noche como un lazo indestructible. Fue entonces cuando ocurrió lo inevitable. Una bala atravesó el pecho de Tomás, derribándolo entre los gritos y el estrépito de la batalla. Carlos, desesperado, se arrodilló junto a él, intentando detener la sangre con sus manos temblorosas. «Resiste, hermano, no me dejes», declamaba con lágrimas. El combate se detuvo por un instante alrededor de ellos, como si el destino quisiera marcar ese momento con fuego. Carlos sostenía a Tomás contra su pecho, llorando con una angustia que desbordaba cualquier explicación. «Hermano», murmuraba entre sollozos, aunque no comprendía aún de dónde nacía esa certeza. Don Rodrigo, al ver la escena, se quedó paralizado. Su hijo legítimo luchando al lado de un esclavo, protegiéndolo como si fueran de la misma sangre. Las sospechas que lo habían atormentado durante años golpearon con fuerza su mente. Los gestos, las miradas, la forma de ser de Carlos que tanto recordaba a Amara. En ese mismo instante llegaron Isabela y Amara, cada una corriendo desde su mundo distinto, atraídas por el estruendo de la batalla. Isabela, con el corazón acelerado, buscaba a Carlos entre el caos. Amara, con el alma en vilo, corría hacia Tomás. Ambas mujeres se encontraron en el mismo claro, viendo a sus hijos en el suelo, uno herido, el otro desesperado. El intercambio de miradas fue suficiente. Isabela miró a Tomás con un amor que no podía ocultar, y Amara miró a Carlos con un orgullo silencioso que decía más que 1000 palabras. Don Rodrigo los observó a todos, confundido y colérico. «¿Qué demonios significa esto?», murmuró con voz quebrada. Fue entonces cuando Amara, con una valentía nacida del dolor, decidió hablar. «Señor, hay una verdad que ya no puede seguir oculta». Amara se puso de pie frente a don Rodrigo, con la respiración agitada y los ojos fijos en él. El silencio que siguió era tan denso que hasta los soldados se detuvieron. «Hace 16 años», comenzó con voz firme, «2 mujeres desesperadas hicieron un pacto en esta misma plantación. Intercambiamos a nuestros hijos recién nacidos». Un murmullo recorrió a los presentes. Don Rodrigo abrió los ojos con incredulidad, mientras Isabela bajaba la cabeza, incapaz de sostener su mirada. Amara continuó. «El joven que usted ha criado como heredero, Carlos, es mi hijo biológico.
Y Tomás, al que han tratado como esclavo, es el verdadero hijo de la señora Isabela. Carlos sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Miró a Isabela, que asintió entre lágrimas, confirmando lo imposible. Luego miró a Tomás, que apenas podía mantenerse consciente, y comprendió al fin por qué habían sentido esa conexión tan profunda desde niños. Entonces, «Somos hermanos de sangre», susurró con la voz quebrada. Isabela respondió con lágrimas en el rostro. «Sí, lo han sido desde el principio, aunque nunca lo supieron». Tomás, con una sonrisa débil y la voz casi apagada, alcanzó a decir: «Siempre sentí que había algo especial entre nosotros, hermano». Don Rodrigo, en cambio, estalló en una furia volcánica. «Traición, mentiras. Esto destruye mi honor y el de mi familia», gritó. En ese instante, tomó una decisión que marcaría el destino de todos. Con el rostro desencajado por la ira, don Rodrigo dio órdenes que helaron la sangre de todos los presentes. Señaló a Isabela y a Amara con una furia que apenas podía contener. «Arréstenlas, que sean juzgadas por esta traición imperdonable». Luego, con voz aún más dura, decretó: «El esclavo Tomás será ejecutado al amanecer. Y tú, Carlos, ya no eres mi hijo, quedas desheredado y desterrado para siempre». El silencio posterior fue más terrible que los gritos de la batalla. Isabela cayó de rodillas, suplicando misericordia. «Rodrigo, por favor, es nuestro hijo. No puedes condenarlo». Pero él no escuchaba. Para él, la revelación había destrozado todo lo que sostenía su orgullo, su apellido y su fortuna. Amara, con lágrimas en los ojos, abrazó a Tomás mientras lo llevaban preso. «Hijo mío, resiste. Eres más que estas cadenas. Nadie puede arrebatarte lo que eres». Tomás, debilitado por la herida, la miró con serenidad. «Madre, no llores. Si muero, que sea como un hombre libre en mi espíritu». Carlos, en cambio, sintió que el mundo se derrumbaba. Había perdido a su padre, su apellido y su posición, pero lo único que le importaba en ese instante era salvar a su hermano. En secreto, decidió que haría lo imposible para estar a su lado en sus últimas horas. Esa noche, con la ayuda de un guardia sobornado, Carlos entró a la celda donde Tomás agonizaba. Se sentó a su lado, tomó su mano ensangrentada y susurró: «Hermano, lamento que hayamos perdido tantos años sin saber la verdad». Tomás levantó la mirada con esfuerzo, respirando con dificultad, pero aún con esa fuerza interior que lo había hecho líder entre los suyos. «No fueron años perdidos, hermano», respondió con voz débil pero firme. «Fueron años que nos prepararon para este momento. Ahora sabemos quiénes somos realmente». Carlos apretó más su mano, con lágrimas cayendo sin control. «Tu muerte no será en vano, lo juro. Dedicaré mi vida a luchar contra la esclavitud, a liberar a quienes aún viven en cadenas». Tomás sonrió apenas, una sonrisa marcada por el dolor, pero también por la paz. «Entonces vive la vida que yo no podré tener. Ama sin prejuicios, lucha sin miedo y sé libre de verdad». El amanecer llegó con el sonido seco de tambores. En la plaza de Matanzas, frente a decenas de esclavos reunidos para presenciar la ejecución como advertencia, Tomás fue llevado con las manos atadas. Caminaba erguido, sin mostrar miedo, entonando un canto yoruba que su madre le había enseñado en secreto, un himno de resistencia que hablaba de dignidad y de libertad. Cuando la orden se dio, cayó junto con otros 43 rebeldes. Murió con la frente en alto, mirando hacia el horizonte, como si su espíritu ya estuviera cruzando hacia un lugar donde no existían cadenas. Amara, desde la multitud, gritó su nombre desgarrada, mientras Isabela se cubría el rostro, destrozada por un dolor que no podía compartir con nadie. La ejecución marcó un antes y un después en la historia de San Rafael. Tomás había muerto como un esclavo a los ojos de la ley colonial, pero en los corazones de quienes lo conocieron se había elevado como símbolo de resistencia y dignidad. Su canto aún resonaba en la memoria de los esclavos que presenciaron la escena. Muchos lo repetirían en susurros durante las noches, como un himno prohibido que mantenía viva la esperanza. Las consecuencias fueron inmediatas. Isabela fue condenada a reclusión permanente en un convento en España. Allí pasaría el resto de su vida, cargando con la culpa y el recuerdo del hijo que perdió y del pacto que cambió todo. Amara, por su parte, fue vendida a una plantación lejana,
separada para siempre de Carlos y de los recuerdos de San Rafael. Su vida terminó 5 años más tarde, agotada por el trabajo y la tristeza, pero siempre recordada por quienes habían visto su valentía aquella noche de confesión. Carlos, desterrado y despojado de su apellido Montemayor, fue enviado a España con apenas una pensión. Allí adoptó un nuevo nombre, Carlos López, pero lejos de rendirse, transformó su dolor en lucha. Empezó a escribir, a denunciar, a contar la verdad de lo que había visto y vivido en Cuba. Su pluma se convirtió en su arma más poderosa. En España, Carlos López se convirtió en una figura inesperada dentro del naciente movimiento abolicionista. Su libro, titulado Hermanos Separados, la verdad sobre la esclavitud en Cuba, recorrió salones intelectuales, universidades y círculos políticos. Allí relataba no solo la brutalidad del sistema esclavista, sino también la historia íntima de 2 hermanos que el destino había colocado en extremos opuestos de la sociedad colonial. Cada página era un grito de denuncia y un acto de memoria. Conocí la vida de privilegio y la vida de sufrimiento, escribía. Soy testigo de que no hay justificación alguna para que un ser humano posea a otro. Su testimonio se convirtió en uno de los textos más citados por quienes defendían la abolición en Europa. Carlos nunca volvió a casarse ni tuvo descendencia. Dedicó su existencia entera a esa causa, llevando consigo el recuerdo de Tomás como motor de cada palabra, de cada discurso, de cada acto de rebeldía contra el sistema que lo había destruido todo. Mientras tanto, en Cuba, la plantación San Rafael comenzó un lento declive. Sin la disciplina férrea de don Rodrigo y marcada por el recuerdo sangriento de la rebelión frustrada, la hacienda ya no volvió a ser la misma. El apellido Montemayor, que había resonado con poder en el Caribe, empezó a desmoronarse hasta quedar como una sombra del pasado. Don Rodrigo, aunque había sofocado la rebelión, nunca volvió a ser el mismo. La revelación del intercambio de los niños lo había corroído por dentro. Pasaba las noches vagando por los pasillos de la hacienda, murmurando frases entrecortadas sobre traición y deshonra. Su carácter se volvió aún más violento. Descargaba su ira contra capataces y esclavos, intentando ocultar que, en el fondo, lo que lo perseguía no era la desobediencia de otros, sino el derrumbe de su propio linaje. Con los años, su fortuna comenzó a desmoronarse. Los campos de caña ya no producían como antes, y nuevas generaciones de hacendados introducían métodos más modernos que él se negaba a aceptar. La riqueza que había defendido con tanto orgullo se le escapaba de las manos, igual que la autoridad que ejercía sobre su familia. Murió en 1855, solo y arruinado, rodeado apenas por unos pocos criados. Mientras tanto, la historia de Carlos y Tomás no se extinguió con ellos. Los esclavos que habían sobrevivido al levantamiento contaron lo ocurrido en susurros, transmitiendo de generación en generación el recuerdo de aquellos hermanos separados por un pacto imposible. Sus nombres se convirtieron en símbolo de esperanza, en una advertencia y también en un legado. Cuando finalmente la esclavitud fue abolida en Cuba en 1886, varios líderes mencionaron en sus discursos la rebelión de los hermanos de San Rafael como inspiración. Aunque había sido sofocada con sangre, su memoria se mantuvo viva, alimentando la convicción de que la libertad era inevitable. Los años siguieron su curso, pero el eco de aquella noche de 1846 no se apagó. En las comunidades esclavizadas de Cuba, el recuerdo de Tomás se convirtió en un relato que viajaba de boca en boca. Se contaba cómo había caminado hacia la muerte con la frente en alto, cómo había cantado en su lengua ancestral antes de caer, y cómo su valentía había sembrado esperanza en quienes aún vivían encadenados. Para muchos, Tomás no murió como esclavo, murió como un hombre libre. Isabela, recluida en el convento en España, pasó sus últimos años escribiendo en secreto lo ocurrido. En largas confesiones a la Madre Superiora, relató el pacto desesperado con Amara, el intercambio de los recién nacidos y el peso insoportable de haber ocultado esa verdad. Esos escritos, guardados en los archivos de la Iglesia, serían descubiertos décadas después, confirmando la historia que hasta entonces había sobrevivido como rumor. Carlos,
ya convertido en abolicionista reconocido, encontraba en cada discurso la voz de su hermano. No había día en que no recordara su promesa en aquella celda: vivir la vida que Tomás no pudo tener. Sus palabras inspiraban a otros jóvenes europeos y caribeños a cuestionar el sistema colonial. Aunque vivía en el exilio, jamás dejó de sentirse parte de Cuba ni de la lucha que allá continuaba. La semilla que ellos habían plantado, con dolor, con sangre y con amor fraternal, empezó a florecer lentamente. La esclavitud aún tardaría décadas en caer, pero su historia demostraba que hasta en los lugares más oscuros, la verdad encontraba la manera de salir a la luz. En 1863, poco antes de su muerte, Isabela entregó a la Madre Superiora del convento un cuaderno donde relataba toda la verdad. Con lágrimas en los ojos, confesó: «He cargado con este secreto más de 30 años. Fue un acto de amor y de desesperación, pero también una cadena que nos condenó a todos». Esos escritos quedaron guardados bajo llave, sin imaginar que algún día serían la pieza clave para reconstruir lo sucedido en San Rafael. Mientras tanto, Carlos continuaba su vida en España. Sus ideas y su testimonio se convirtieron en referente para círculos liberales y grupos que pedían la abolición. Nunca volvió a Cuba, pero su alma permanecía anclada a la isla, al recuerdo de su madre, de Amara y, sobre todo, de Tomás. Cada vez que escribía o hablaba, evocaba la figura de su hermano, el muchacho que había sido tratado como esclavo, pero que en su corazón siempre supo que era su igual. En Cuba, la memoria de la rebelión de 1846 siguió creciendo. Los descendientes de los esclavos que sobrevivieron la contaban en canciones, en historias nocturnas, alrededor del fuego, y en rezos que mezclaban tradiciones africanas con la fe cristiana. Para ellos, Carlos y Tomás no eran simples víctimas, eran mártires de una causa más grande que sus propias vidas. Cuando décadas después los documentos de Isabela salieron a la luz, los historiadores confirmaron que la leyenda era real. El pacto entre dos madres, la rebelión de los hermanos y la sangre derramada en matanzas habían sido parte de la historia silenciada del Caribe colonial. Con el hallazgo de los escritos de Isabela en 1923, el relato que había sobrevivido en la tradición oral cobró un peso histórico imposible de ignorar. Los investigadores encontraron en esas páginas detalles que coincidían con los testimonios transmitidos durante generaciones: el intercambio de los recién nacidos, la rebelión frustrada, la ejecución de Tomás y el destierro de Carlos. La verdad, tantas veces acallada, emergía con fuerza desde los archivos de la Iglesia. Para los descendientes de los esclavos de matanzas, esa confirmación fue un acto de justicia tardía. Significaba que la memoria de Tomás no era un simple mito, sino la historia real de un joven que se había atrevido a desafiar un sistema cruel. En reuniones comunitarias, se le empezó a nombrar como el hermano caído, símbolo de valentía y dignidad. En los círculos académicos, la figura de Carlos López también cobró relevancia. Su libro Hermanos Separados fue reeditado y estudiado como uno de los testimonios más poderosos contra la esclavitud en el Caribe. Su voz, escrita desde el exilio, seguía resonando más de un siglo después de haber sido plasmada en papel. La historia de ambos se convirtió en un puente entre memoria y resistencia, un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, los actos de amor, sacrificio y verdad podían trascender generaciones enteras. La memoria de los hermanos de San Rafael trascendió los libros y los archivos. En las plantaciones, los descendientes de esclavos comenzaron a incluir sus nombres en cánticos, oraciones y relatos orales que pasaban de abuelos a nietos. Para muchos, Tomás representaba la valentía de los que dieron su vida sin rendirse, mientras que Carlos encarnaba la prueba de que incluso desde el mundo de los privilegios era posible elegir la justicia. Con el tiempo, la rebelión frustrada de 1846 fue considerada uno de los antecedentes más significativos de las luchas abolicionistas en Cuba. Aunque había terminado en tragedia, su recuerdo encendió la llama que décadas después inspiraría nuevas resistencias, hasta que finalmente la esclavitud fue abolida en 1886. La historia
también se convirtió en un espejo de contradicciones. Dos mujeres unidas por la maternidad y separadas por un pacto imposible. Un padre cegado por el orgullo y la obsesión con la riqueza. Y dos jóvenes que, aún sin saber que compartían sangre, encontraron en su hermandad el valor para soñar con un mundo distinto. Hoy, al mirar atrás, la historia de Carlos y Tomás sigue siendo un testimonio de cómo el amor, el sacrificio y la verdad pueden desafiar incluso los sistemas más opresivos. Su voz no se apagó con la muerte, porque fue recogida por quienes sobrevivieron y decidieron convertirla en bandera de libertad. En Matanzas, aún hoy, las comunidades recuerdan a Tomás en canciones populares que hablan de un joven que cayó como esclavo pero vivió como libre. Esos versos, transmitidos de generación en generación, mezclan el yoruba con el español, manteniendo viva la herencia africana que tantas veces se intentó borrar. En las noches de festividad, algunos ancianos aún relatan cómo su figura inspiró resistencia silenciosa en los barracones. Carlos, por su parte, se convirtió en un ejemplo estudiado en universidades y círculos literarios. Sus escritos mostraban no solo la brutalidad de la esclavitud, sino también la complejidad de quienes vivieron divididos entre dos mundos, el de los privilegios coloniales y el de las cadenas. Su obra fue citada por abolicionistas en Inglaterra y Francia, y años más tarde en América Latina, como testimonio vivo de la injusticia colonial. Lo que comenzó como un pacto desesperado entre dos madres, terminó convirtiéndose en una historia de alcance universal. La verdad, aunque silenciada por décadas, terminó encontrando su camino hacia la luz. Y en esa verdad, los nombres de Carlos y Tomás quedaron grabados como símbolo de fraternidad y resistencia. El eco de San Rafael se transformó en algo más grande que la plantación. Se volvió parte de la memoria colectiva de Cuba y del Caribe, un recordatorio de que la libertad se forja con sangre, dolor y esperanza. La plantación San Rafael, escenario de aquella tragedia, terminó en ruinas a finales del siglo XIX. La tierra, alguna vez fértil y abundante, se volvió improductiva tras décadas de explotación y abandono. Las viejas casas de los amos quedaron en silencio, devoradas por la maleza, mientras que los barracones, testigos de tanto dolor, se desmoronaban poco a poco bajo el peso del tiempo. Pero aunque las paredes cayeron, la memoria permaneció en pie. Los descendientes de los esclavos que allí vivieron conservaron la historia como un legado de dignidad. En ceremonias clandestinas se encendían velas en honor a Tomás, considerado un mártir de la libertad. Y en los círculos abolicionistas de Europa, el nombre de Carlos seguía apareciendo como referencia en debates y ensayos que buscaban demostrar que la esclavitud no solo destruía cuerpos, sino también familias enteras. Con el paso de los años, los relatos de los hermanos de San Rafael dejaron de ser solo un recuerdo doloroso para convertirse en un faro. La historia se transformó en advertencia y en esperanza. Advertencia de lo que sucede cuando el poder se impone sobre la humanidad. Y esperanza de que incluso en medio de la injusticia más brutal puede surgir la hermandad, la valentía y la verdad. Lo que nació como un pacto secreto entre dos madres desesperadas terminó siendo una lección eterna sobre las consecuencias de ocultar la verdad y sobre la fuerza indestructible de los lazos de sangre. Hoy, casi 2 siglos después, la historia de Carlos y Tomás sigue resonando como un eco que atraviesa el tiempo. No es solo la memoria de una plantación, ni el recuerdo de un pacto secreto entre dos madres, sino la representación de un sistema que intentó quebrar lo más sagrado: la familia, la dignidad y la libertad. Los hermanos de San Rafael no alcanzaron a vivir juntos plenamente, pero su existencia se convirtió en símbolo de resistencia. Carlos, con su pluma y su voz, denunció un mundo construido sobre cadenas. Tomás, con su valentía, mostró que ni la muerte podía borrar la dignidad de un hombre que eligió enfrentarla erguido. Ambos, desde realidades opuestas, dejaron una misma enseñanza: la libertad es más fuerte que la opresión, y la verdad siempre encuentra un camino para salir a la luz. Cada vez que un descendiente de esclavos entona un canto yoruba, cada vez que un libro recuerda las voces silenciadas del Caribe,
Los nombres de Carlos y Tomás vuelven a vivir. Su historia nos recuerda que, aunque los poderosos intenten callar la verdad, la memoria de los pueblos se convierte en fuego que arde y permanece. Ese es el legado de los hermanos de San Rafael, un recordatorio eterno de que la hermandad y la justicia pueden surgir incluso en medio de las sombras más oscuras de la esclavitud.